Hola chicos, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sea cuando sea que estén viendo este video. Bienvenidos al último capítulo de Física General. Esta vez vamos a hablar acerca de interferencia y difracción. Este es el dominio de la óptica física, también conocida como óptica ondulatoria, en donde se utiliza el modelo de onda para tratar y analizar el comportamiento de la luz. Una característica muy importante que separa las ondas de las partículas es que las ondas presentan fenómenos de interferencia y difracción. Estos fenómenos se evidencian la mayoría de las veces cuando la luz interacciona con objetos de dimensiones comparables con la longitud de onda incidente. Las ondas son perturbaciones de energía que viajan en un medio. Si bien este medio puede ser un medio material cuando se trata de ondas mecánicas, como por ejemplo las vibraciones en una cuerda o las vibraciones de las olas del mar, también hay ondas que pueden propagarse en medios no materiales, como por ejemplo las ondas electromagnéticas, que se pueden propagar en el vacío, aunque también se pueden propagar en medios materiales como vidrio, agua, aceite, etc. En general, una onda se puede escribir utilizando la ecuación de onda, la derivada segunda de la función de onda con respecto al tiempo, igualada a la derivada segunda de la función de onda con respecto a la posición y una constante de proporcionalidad. Una solución a esta ecuación viene dada por funciones armónicas tipo seno o coseno, tal como se tiene allí en pantalla, la cual se puede sustituir en la ecuación de onda para probar que sí es una solución. Al hacerlo, uno encuentra que las constantes omega y k deben cumplir la siguiente relación con la velocidad, esa que está allí. La solución dada, el argumento puede escribirse como seno de omega t más kx o seno de omega t menos kx. En cualquiera de los casos, el C signo más o menos se interpreta como la propagación de la onda hacia la derecha o la izquierda. Cuando las ondas producidas por dos fuentes iguales se superponen en un mismo espacio, la intensidad de la onda combinada puede ser mayor o menor que la intensidad de cualquiera de las ondas individuales. Este efecto es conocido como interferencia. Si bien dos o más ondas pueden interferir, es necesario que ellas tengan la misma frecuencia de oscilación y mantengan una diferencia de fase constante. Si la frecuencia de oscilación es significativamente diferente, la diferencia de fase que puedan tener las dos ondas puede variar con el tiempo. Dos ondas que tengan una frecuencia de oscilación igual y mantengan una diferencia de fase se denominan ondas coherentes. Los patrones de interferencia más claros se evidencian cuando las ondas en cuestión tienen amplitudes iguales. En ese caso van a haber puntos donde haya un máximo de intensidad, en ese caso hay interferencia constructiva, y regiones donde haya una intensidad prácticamente nula. En ese caso sería interferencia destructiva. Algo interesante respecto al tipo de onda es que cuando hay dos ondas viajeras interactuando en un mismo punto, se forma una onda estacionaria, y esta onda estacionaria tiene la particularidad de que tiene puntos fijos, los cuales se denominan nodos. Están allí en la parte donde se ve la cuerda vibrando, y puntos donde hay máxima intensidad. Esos puntos de máxima intensidad se correspondería con los patrones de interferencia donde hay mayor intensidad. Antes de hablar acerca de la interferencia de ondas, vamos a hablar un poco acerca de Thomas Young, quien fue el que descubrió y puso en evidencia la interferencia de ondas con su experimento de doble rendija. Thomas Young fue un científico inglés nacido el 13 de junio de 1773. Es
mayormente conocido por su experimento de doble rendija. Desde temprano comenzó sus estudios académicos en 1792 en medicina y después continuó sus estudios en física. En medicina hizo grandes avances en el entendimiento de la visión y los defectos que ésta puede tener. Él es considerado el padre de la óptica fisiológica. Thomas Young, en 1793, explicó el proceso de acomodación de la vista, es decir, explicó cómo el cristalino cambia su curvatura para lograr un enfoque de objetos que se encuentran a diferentes distancias. Cuando la superficie del cristalino es más curva, la distancia focal se reduce, y cuando la superficie del cristalino es más plana, la distancia focal aumenta. Ya para el año 1796 había comenzado sus estudios en física y ya los había terminado. Muchas de sus primeras publicaciones académicas las hizo en forma anónima para poder cuidar su reputación como médico. En 1801 presentó su experimento de doble rendija, donde puso en evidencia la naturaleza ondulatoria de la luz. Desde ese mismo año hasta 1803 fue profesor de física en la Royal Institution de Gran Bretaña, pero renunció a este cargo ya que él prefería continuar con sus labores de médico y no quería que sus labores de docente interfirieran con su actividad médica. Más adelante trabajó en la Sociedad de Ciencias de Francia y finalmente murió el 10 de mayo de 1829. Su experimento de doble rendija, en el cual puso en evidencia la naturaleza ondulatoria de la luz, consistía en lo siguiente. Él tenía una pantalla que tenía dos agujeros, dos rendijas. La idea era que esas rendijas fuesen iluminadas por una misma fuente de ondas, y cuando la fuente de ondas pasara a través de las rendijas, produciría dos fuentes de ondas coherentes. En una pantalla, alejado suficiente de las rendijas, colocó una pantalla donde se iba a proyectar el patrón de interferencia, y lo que observó era puntos donde había máxima intensidad y puntos donde había un mínimo de intensidad. Esto correspondía con la combinación de estas ondas viajeras, formando una onda estacionaria que se estaba proyectando en la pantalla. Parte de las consideraciones que él tomó era que la pantalla donde se proyectaba el patrón iba a estar suficientemente alejada de la rendija. Los máximos y mínimos de intensidad aparecen cuando la diferencia de camino entre las ondas es una cantidad específica de longitudes de onda. La condición de máximo ocurre cuando la diferencia de camino es un múltiplo entero de los ciclos de la onda, en este caso ciclos espaciales, por lo tanto múltiplos enteros de la longitud de onda. Y para el caso de la condición de mínimo, bueno, cuando la diferencia de caminos es medio ciclo de la longitud de onda, allí hay interferencia destructiva. Difracción de ondas. La difracción describe cómo la superposición de diferentes puntos de un frente de onda produce la desviación de un rayo de luz al interactuar con un obstáculo de dimensiones comparables con la longitud de onda. Cuando uno observa un patrón de interferencia y difracción, difracción es el primer fenómeno que ocurre, ya que la luz se dispersa porque interactúa con un obstáculo, un objeto de dimensiones comparables. Una vez que ocurre esa dispersión de la luz, donde llega la luz, donde llegan esos rayos dispersados, pueden llegar con múltiplos enteros o de la longitud de onda en diferencia de camino, y eso es lo que produciría la interferencia constructiva o destructiva.
Cuando uno estudia la propagación de la luz a lo largo de una abertura con una dimensión A, siendo A un valor comparable con la longitud de onda, la posición de los mínimos de intensidad viene dada por la fórmula que está allí en pantalla. Una aplicación importante del fenómeno de difracción es en la espectroscopía con el uso de redes de difracción. La idea es analizar el patrón de difracción de una fuente de un elemento. Este patrón de difracción es único para cada elemento de la tabla periódica. Normalmente, en las redes de difracción, el patrón producido suele ser más nítido y estrecho a medida que la red de difracción tenga más rendijas por unidad de longitud. Suponiendo que uno tiene una red de difracción con un número n de rendijas por unidad de longitud, uno puede calcular la separación entre las rendijas simplemente dividiendo 1 entre n. 1 la unidad de longitud que se esté utilizando y n el número de rendijas que haya. La relación entre los mínimos de intensidad y la longitud de onda viene dada por la fórmula que está allí en pantalla. Como el patrón de interferencia y difracción se proyecta a una distancia suficientemente alejada de la red, se supone que las aproximaciones a primer orden de las funciones seno y tangente están implícitas. Y se puede entonces tomar como seno del ángulo el mismo ángulo y tangente del ángulo el mismo ángulo. El fenómeno de difracción se puede presentar de varias formas. Una forma puede ser difracción por transmisión, cuando la luz incide en una red de difracción y pasa a través de la red y se forma el patrón de difracción. O puede ser también difracción por reflexión. La luz incide en una superficie reflectante, pero interactúa con obstáculos de dimensiones comparables con la longitud de onda y se produce un patrón de difracción una vez que se refleja la luz. Los patrones de difracción por reflexión se pueden ver de manera muy simple iluminando la superficie de un disco compacto. Dependiendo del formato del disco, este va a tener ranuras más pequeñas o menos pequeñas. Si es formato Blu-ray, las ranuras serían más pequeñas y sería como una red de difracción con muchas rendijas. Mientras que si el formato del disco es DVD o VCD, las ranuras son más grandes y sería como una red de difracción con menos rendijas. La forma del patrón de difracción proyectado depende de la distancia a la cual se encuentra la red de difracción y la pantalla. Esto se debe primordialmente a que cerca de la red los frentes de onda tienen una mayor simetría esférica y esto provoca más regiones donde hay interferencia. En cambio, cuando la pantalla se encuentra más alejada de la red, los frentes de onda han alcanzado a propagarse una mayor distancia y ya se pueden ver más planos. Esto produce un cambio en el patrón de difracción. Cuando las pantallas están más alejadas de las rendijas, el patrón de difracción es un patrón de Fraunhofer, y cuando la pantalla se encuentra mucho más cerca de la red, se tiene entonces difracción de Fresnel. Muchachos, con esto acaba el resumen de interferencia y difracción. Aquí están las referencias consultadas. Muchas gracias y hasta luego.